Ok, pues buenas noches, sean bienvenidos a nuestro curso, la Biblia. El tema de nuestro curso es la obra del Salvador. En nuestra lección número 4 ya hemos pasado por 3 lecciones, ¿verdad? La primera, Jesús perdona los pecados, con la historia del paralítico y el milagro de que le sana sus piernas, con ambos milagros mostrando que Él es verdaderamente Dios y que Él tiene un propósito en especial, el cual es dar el perdón de los pecados. La segunda lección fue... Profe, buenas noches. Buenas noches, Jair, ¿cómo está? Muy bien, profesor, sí, señor. Casi no me puedo contactar. Sí, es lo que vi que Pero- estaba batallando un poquito, pero qué bueno que ya lo tenemos aquí. Sí, gracias, profe. Muy bien. ¿Quién recuerda cuál fue la segunda lección que tuvimos? La segunda lección. Ay, ¿Qué milagro vimos? La alimentación de los 5,000. de los 5,000. Jesús mostrando su poder. Muy bien, José. Gracias. Mostrando su poder Jesús en cuanto a el proveer para lo físico y lo espiritual. Nuestra lección de este martes fue la llegada del rey, cuando Jesús entra a Jerusalén. Recordamos el Domingo de Ramos. Ahora vamos a continuar viendo eventos de la Semana Santa. Y hoy vamos a tocar nuestra lección número 4, la institución de la Cena del Señor, de Mateo capítulo 26, versículos 17 al 29. Antes de ir de lleno con nuestra lección, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, estoy muy agradecido por tu amor. No solo llevaste una vida perfecta en este mundo por mí, sino que fuiste a la cruz para pagar mis pecados. Y siempre expresaste tu amor mientras estuviste aquí en la tierra. Te pido que me perdones por no amarte más. Enséñame a amarte cada vez más, en gratitud por tu amor para mí. Amén. Ok. Un pequeño vistazo a los estatutos de Academia Cristo. Sabemos que queremos hacer todo con decencia y orden y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que pedimos que mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales, a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Queremos hacer todo para la gloria de Dios y la edificación. Por eso el respeto es una parte importante. Queremos edificarnos, queremos servirnos unos a otros. Vamos a comenzar nuestra lección con la pregunta del grupo de WhatsApp. Expliquen por qué Jesús lavó los pies a sus discípulos antes de la cena de la Pascua. ¿Por qué lavó los pies? Adelante, Adal. La parte de la tradición. Jesús le lavó los pies para demostrar humildad, sencillez, porque no era bien visto que en esa época, con esa tradición judía, o sea, de pronto lavarle los pies era como humillarse, y eso no era bien visto. Entonces, Jesús lo que quería era eso, enseñar humildad como hijo de Dios y como Dios, poder llegar fácilmente con un corazón humilde a las personas, a la humanidad, y con esa actitud, con ese gesto, eso fue lo que demostró. Muy bien, gracias, Adal. Jocelyn, te escucho. Buenas noches, gracias. Buenas Bueno, respondiendo a la pregunta, bueno, yo creo que con ese acto quería demostrar que siendo no el Señor y bueno, maestro, humildad, como decía, humildad, y era un acto de servicio. Y que también, bueno, que sus discípulos usaran o vieran eso como ejemplo, ¿no? Para poder hacer lo mismo, ¿no? Servir, que era el propósito, digamos, bueno, el servicio en sí, hacia los demás. Bien, excelente. Excelente. También alguien comentó que era por tradición.
La verdad, en los tiempos de Cristo, los anfitriones normalmente tendrían a un sirviente lavando los pies de sus invitados, quienes usaban sandalias y caminaban por caminos polvorientos. En nuestra parte de la escritura no encontramos que se mencione a un sirviente en el aposento alto donde estaba Jesús y los discípulos, donde celebrarían la Pascua. Un recipiente de agua estaba disponible, pero ninguno de los discípulos se rebajaría a tomar la tarea de ser un sirviente. Y vemos qué hace Jesús. Jesús demuestra muy bien, gracias Leonardo. Jesús demuestra que no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, como nos lo dice San Mateo capítulo 20, versículo 28. Con ello, Jesús toma la tarea de un sirviente y lava los pies de sus discípulos. Él amó a sus discípulos hasta el fin. El mismo Señor dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. También sirve para recordarles a sus discípulos y a nosotros que en Cristo somos limpios espiritualmente. Alguien que, vamos a decir, se opone a ser lavado los pies es Pedro. Dice, no, Señor, no me lave los pies. Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Vemos cuánto amor y servicio. Buenas noches, Olman. Bienvenido. Y enseña servicio hacia los demás, ¿verdad? Nos enseña que nosotros estamos para servir, para dar testimonio de una fe viva. A veces nosotros, tal vez por nuestra naturaleza pecaminosa, queremos enseñorearnos y al igual que los hijos de Zebedeo decir, ¿quién va a ser el mayor? No, nosotros somos siervos que se deleitan en servir en el nombre de su Señor. Y ese ejemplo nos lo da Jesús, quien siendo el dueño de todo, el Rey eterno, sirve a sus discípulos y a nosotros, no solamente con este lavamiento, sino con el lavamiento en su preciosa sangre, al limpiarnos con ella de todos nuestros pecados. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda o algo que agregar? Todo bien, pastor. Pues Okay. una preguntita, pastor. Adelante. ¿Se menciona en qué momento fue? Si durante la cena, durante el momento de estar repartiendo el pan, después de la traición de Judas, ¿cómo? Porque según el Evangelio dice que fue en un momento de la cena. No menciona si fue antes o después. Pues conforme a las costumbres, es muy probable que fue llegando, cuando empezaron a acomodarse a la cena. Era una costumbre que cuando alguien venía, un visitante, se lavaba los pies antes de estar en la mesa, como un acto de buen anfitrión y de buen servicio, se les brindaba esto a los visitantes. También una parte que no pasa aquí, pero sí pasa en otras secciones de los viajes que hacen, es que se les ungía con aceite por lo reseco que era el clima cuando entraban a una casa. Era como una cortesía, pero en este caso, para la cena, pues no había ningún sirviente que lo hiciera y Jesús toma el lugar ahí. Podemos pensar que fue al inicio de la cena, antes de la Santa Cena. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Ungir. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a las preguntas de considerar, de Mateo 26, versículos 17 a 29. Recordemos, estas preguntas tienen el propósito de ayudarnos a dar un repaso a la historia y también a que la conozcamos bien y con ello podamos enseñarla a otros. Primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Jesús, los discípulos, el dueño de la casa, la gente del pueblo. Muy bien. Encontramos en esta historia a los discípulos, a Jesús y al dueño de la casa, ¿verdad? Quien da permiso a los dos discípulos que vienen buscando el lugar para preparar. Excelente. Ahora, ¿cuáles son los objetos de la historia? ¿Cuáles son los objetos que encontramos en nuestro evangelio? Ahí Encontramos el pan y el vino, profesor.
Ujú. ¿Qué más? La misma cena preparada. La misma cena preparada, bien. ¿Qué más? Los platos, Ujú. la copa, Muy bien. ¿Qué detalle la podemos agregar? mesa, La mesa, muy bien. ¿Qué detalle podemos agregar al pan? ¿Cómo era el pan? sin levadura. Sin levadura, ¿verdad? Incluso una de las normas que se pedía para esta festividad era que se limpiara la casa y que no hubiera ni rastro de levadura en la casa. Ok, Era la fiesta de Pascua o Pesa judía. perdón. Era la fiesta de la Pascua judía o Pesa, así se dice Ujú. en hebreo. Así es. Muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Jordi, ok, está bajo la mano. Vamos a chat. Ujú. El agua, la toalla, el tazón. Muy bien. Gracias, Ana. Ok. Continuamos con la siguiente pregunta. 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurre la historia de la Santa Cena? En Betania, No, ¿no? no. ¿Ahí? ¿Le escuchó? En Jerusalén, profesor. En Jerusalén. Recordemos que está ya Jesús en Jerusalén. Ya llegó, ya entró. A la verdad pasa unos días en Betania, pero está ahorita Jesús en un aposento alto, el cual también está cerca del jardín de Getsemaní. Recordemos los eventos después de celebrar la Pascua, de hacer la oración, salen hacia el jardín donde Jesús es arrestado. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Al inicio de la Pascua, Pascua. cerca de la Pascua, pastor. Cerca de la Pascua. Bien. ¿Alguien más había dicho algo? ¿Adán? Sí, al inicio de la Pascua, el primer día de la Pascua. Uh-huh. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Hay que recordar que ahorita en ese punto Jerusalén va a estar lleno de visitantes. Va a estar lleno porque vienen al templo para la Pascua. ¿Se podría decir, profesor, que ese día fue el lunes? Sí. O ¿No? el Fue un domingo, jueves. cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Recordemos, el domingo entró y los otros días estuvo enseñando hasta antes de hasta antes de celebrar la Pascua aquí con sus discípulos. ¿Okay? Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es el problema que vemos en el Evangelio? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema notan ustedes? Que allí iban a arrestar a Jesús. ¿Ok? Y antes de eso, ¿qué ocurre en la mesa? Jesús les dice que alguien lo va a entregar. ¿Mm? No, No, sí, está bien, Sara. El problema que vemos en este punto es que uno de los discípulos ha traicionado a Jesús. Holman, ¿tiene usted algo que agregar? ¿Algo que activó su micrófono? Sí, pastor, la traición él identifica en esa cena, en la cena, la traición. Uh-huh. Y vemos que no es un evento aislado, ¿verdad? Jesús sabe qué es lo que va a pasar, sabe quién lo va a traicionar. Ada, le escucho. No, profe, sino que se me activó el micrófono. Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Quién me ayuda a contar la historia de la primera, de la Pascua y de la institución de la Santa Cena? Dice yo.
Los eventos. Ajá. 1. Tenían que buscar un lugar para hacer la Santa Cena. Un evento. 2. Dentro de la cena había un traidor sentado. Ujú. 3. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Muy bien. 4. Al poner la mesa en los platos, alguien come igual que el maestro. Ujú. 5. Jesús determina que dentro de ellos hay un traidor. Bien. Jesús instituciona la Santa Cena. Los eventos. Ajá, muy bien. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? ¿Para qué es? Jocelyn, Para perdón de pecados, tengo entendido. así es, para perdón de pecados. Vemos cómo Jesús en este punto, él sabe lo que viene. Sabe que se vienen momentos difíciles para él y sus discípulos. Sabe que viene un momento en el cual los discípulos van a huir, van a temer, e incluso hasta le van a negar. Y les quiere recordar cuál es el propósito de esto que está por pasar. Es para el perdón de sus pecados. Es necesario. ¿Okay? Ahora, ya identificamos el problema. Hay un traidor. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo se resuelve? Pues el traidor es descubierto, pastor. Uh-huh. Entonces, ¿se resuelve el problema? Sí, porque el traidor fue descubierto. Uh-huh. El traidor es identificado. Jesús identifica a Judas. Pero a pesar de esto, Judas no se detiene. Él continúa. Y Jesús sigue firme con lo que está por venir. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de que vayamos al consolidar? ¿O alguna duda? Ok, entonces vayamos a consolidar. ¿De qué trata esta historia? ¿Ahí? Sí, profesor, yo quisiera preguntar, porque pues en alguna ocasión, bueno, ya he estado en 2 ocasiones, en 2 reuniones de los luteranos confesionales, en donde precisamente declaran diciendo de la cena del Señor, del pan, que este es el cuerpo, y del vino diciendo esta es la sangre de Jesús. Es decir, ¿por qué confesionales y por qué cuando se está tomando la cena se proclama eso? Porque proclamamos las mismas palabras que Jesús dice antes de que tomemos el sacramento. Cuando se está consagrando, decimos, este es el cuerpo de Cristo, tomando el pan, y esta es la sangre de Cristo. Nosotros creemos y confesamos que realmente con, en y bajo el pan está el cuerpo de Cristo, y en, con y bajo el vino está la sangre de Cristo. ¿Por qué lo creemos? Porque Jesús así lo dice. Jesús dice, esto es. En ningún momento dice esto simboliza o esto se parece. Él dice, esto es, y lo creemos así, porque sabemos que lo que dice el Señor es así. No lo dejamos a la deriva. Por ejemplo, hay quienes han cambiado en algunas Biblias, y vamos a tomar el ejemplo de los testigos de Jehová. Ellos han cambiado esa parte que dice, esto es. Lo han cambiado a esto simboliza o esto se parece. La palabra original en griego no da ese pie a esa interpretación. La palabra en griego dice, esto es. Si no mal recuerdo, la palabra es aimi, es un presente activo indicativo, tercera persona, singular. ¿Bien?
¿Te ayudó un Bueno, poquito, Jair? sí, profe. Sí, señor, sí. Y no se preocupe, más adelante hay otros cursos que ayudan a explicar todo esto. Si tienen alguna duda en cuanto al sacramento de la Santa Cena y lo que creemos y confesamos nosotros, con gusto les puedo compartir el catecismo de Martín Lutero. Ahí viene explicado, ¿ok? Profe, una pregunta. Adelante. En la Santa Cena, acá en la iglesia luterana confesional, el pan es similar digamos, a la hostia que utilizan en la iglesia católica, o es un pan normal, común y corriente. Por lo general en las iglesias usamos lo que es la hostia, por dos razones. Es un pan sin levadura, es una de las cosas que tomamos en cuenta para la Cena del Señor, y también por la durabilidad que tiene. Eso ayuda bastante. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Eh, ¿Alguna otra duda? Pastor, una preguntita. Adelante, O hermano. sea, en la tradición de la Iglesia Católica, pues está bien que lo hagan por lo que usted mismo explicó. La hostia es un pan sin levadura. No necesariamente tiene que ser pan, ¿cierto? Se cumple con esa parte. Muy bien, Norman. ¿Alguna otra cosa? Ada, veo que tiene la mano levantada. No, profe, quedó levantada cuando hice la pregunta. Ya la bajo. Ok. Excelente. Si tienen dudas, ahorita en la noche les comparto el enlace para que puedan descargar el catecismo del doctor Martín Lutero y ahí dar un vistazo de las enseñanzas que tenemos como iglesia. Recordamos, tenemos como base la escritura. El catecismo es solamente una herramienta, nunca está o no está sobre la escritura, sino que la escritura es la que ayudó a formar el catecismo, ¿ok? Si más adelante van a tener la oportunidad de ver algún curso que enfatiza más en cuanto a qué es la Santa Cena. Ok. Pregunta número 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ya estamos en las preguntas de aplicación. Queremos a tomar estas preguntas y aplicarlas a nosotros mismos. Y con ello queremos también ver la ley y el evangelio. La ley, lo que Dios demanda y cómo hemos fallado delante de Dios al no cumplirlo. Y el evangelio, las buenas noticias, lo que Dios ha hecho por nosotros. Después de esto viene la santificación, que nos lleva a la pregunta número 4, en cuanto a qué queremos agradecer o pedir a Dios y qué queremos hacer, ¿ok? Pero ahora nos vamos a centrar en la pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Quién dice yo? Pastor, el servicio a los demás Uh-huh. con mucha humildad, con humildad. Sí, ¿verdad? No siempre es la humildad la que reina en nuestros corazones para servir. A veces servimos con el viejo dicho, yo voy a rascar tu espalda, después tú vas a rascar la mía. Pero en esta parte de la Santa Cena, viendo la imagen de Jesús con sus discípulos e incluso con Judas ahí, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Ahí. Veo que nos enseña a confesar lo que es la traición. A veces debemos ser más auténticos en nuestras relaciones interpersonales. Debemos ser un poco más, tener un carácter para saber confrontar a personas de pronto que nos es difícil pasar, pero creo que si lo hacemos somos más auténticos y con un corazón más limpio delante de Dios. El Señor dijo en la Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y creo que a veces fallamos un poco en eso, profesor. Muy bien, excelente. No siempre estamos atentos, ¿verdad? No siempre somos fieles, traicionamos.
Adal, le escucho. Sí, Jesús en la Santa Cena también nos enseña, sí, el perdón, a no tener odio, porque uno como ser humano, si se entera que en una reunión está en una persona que le hizo daño a uno, que lo traicionó, uno lo más seguro que coja rabia y hasta pelee y le haga reclamo a esa persona, la eche y hasta le pegue a esa persona. Y mire que Jesús, sabiendo por su poder de que era esa persona, se mantuvo ahí y más bien enseñando eso, el tener amor a sabiendas de que lo iban a traicionar, lo estaban traicionando, lo estaban entregando. Entonces él fue una persona muy humilde y nunca demostró eso, odio ni ganas de cobrarse a la persona que le estaba haciendo daño. Muy bien, excelente. Ana, le escucho. Bueno, pastor, yo creo que voy a enfatizar un poco mi respuesta en los problemas que tuvo Judas, que lo llevaron a vender al Señor, ¿verdad? Desde antes el Señor sabía, le dio su responsabilidad, su confianza. Como tesorero, él llevaba esa, pero él nunca cambió su corazón, siempre estuvo él, esa avaricia, ese apego, ese amor al dinero, y eso fue lo que lo llevó a él a traicionar al Señor. Muy bien. Ya hemos visto cuáles pecados, ¿verdad? El no mostrar amor, el no ser fieles a las personas. Y en eso nos lleva igual al no ser fieles a Dios. Al igual que Judas fallamos. Somos tentados a negar a nuestro Señor, al igual que Pedro lo hizo. Tal vez no tan abiertamente, pero en una u otra ocasión o de una u otra forma hemos negado a Dios. Incluso hemos visto que pues hemos amado más algunas cosas que al mismo Dios. Hemos puesto cosas en lugar de nuestro Señor. Judas puso las 30 piezas de plata en lugar de su Dios, y a pesar de que lo escuchó, a pesar de que vio los milagros, no creyó, siguió el otro camino. Ahora, aquí hay una pregunta que me hace José Lulio Ayala. ¿Judas se arrepintió? No, creo que no. Vemos dos pecados cuando Jesús es entregado. Vemos dos actuares de dos personas diferentes. Vemos el actuar de Judas cuando traiciona a Jesús, cuando lo vende. Después viene hacia las personas del templo y les dice: he entregado sangre inocente, y entrega el dinero para que saquen a Jesús. Después de eso se nos dice que Jesús se ahorcó. No encontró consuelo, no encontró paz. No hubo un arrepentimiento, hubo miedo. Y en el caso de Pedro, que negó a Jesús, dice que lloró amargamente y después fue restituido por Jesús. A la verdad, no vemos el corazón, pero sí vemos las acciones en ese momento. Vemos la acción de Judas por miedo, por una conciencia atormentada que no se había aferrado, a las promesas del Mesías, que dudó y tuvo miedo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros tomemos una actitud en un sentido, y perdón por el término, santurrona, decir somos mejores que Judas. San Pablo nos dice: el que piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. Puede venir alguna mala racha en nuestra vida, una tempestad que nos haga tambalear de la fe. Y es ahí donde debemos de recordar quién es el objeto de nuestra fe. ¿Por qué lo amamos a Él? Porque Jesús nos amó primero. Ahorita estamos viendo en este día, el Jueves Santo, cómo nuestro Señor es entregado. Y vemos también la reacción de los discípulos. Huyeron, tuvieron miedo. Aún después de la resurrección no creían. Aún después de la resurrección Jesús vino en medio de ellos y les viene anunciando paz. ¿Por qué era necesario que Jesús les anunciara paz? Porque tenían miedo. Son igual que nosotros, tienen esta carne pecaminosa que constantemente tienen, que han fallado a su Señor y olvidan por completo que su Señor es un Dios de gracia, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Y eso es algo que es bueno que tengamos en nuestros corazones siempre, recordar
¿Quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros? Y que Cristo nos perdona, nos llama. Nos llama y nos perdona y nos consuela a través de su palabra. Aún vean el caso de Tomás. Tomás estaba incrédulo, dijo, hasta que no lo vea y no meta mi dedo en sus llagas y en los huecos de sus manos, no voy a creer. Jesús viene por él. Por Pedro hace lo mismo, a pesar de que lo negó. Viene a él y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Jesús busca que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a él. Cuando a veces en las iglesias se predica, se pone mucho énfasis en la predicación del éxito, del poder, de la buena fortuna aquí en la tierra. El mensaje que se debe de predicar es el mismo mensaje que predicó Pedro, Pablo, que predicó Jesús, que predicó Juan el Bautista y los profetas. Arrepiéntanse y vuélvanse a su Dios. Dios los va a perdonar porque su Dios los ama. Le escucho. Doctor, algo importante también que nos enseña sobre la traición es que la traición está en las personas más cercanas, ¿cierto? Entonces, cuando llega a suceder eso, pues la actitud que en lo humano nosotros no vamos a querer aceptar, ¿cierto? Identificamos y en la parte, en la naturaleza humana se identifica y se saca, ¿cierto? Pero esto nos enseña muy claramente la humildad, ¿sí? Y como decía un compañero, a no tener odio, que es muy complejo para nosotros, ¿cierto? Pues el Señor lo hacía porque era 100% hombre y pues 100% Dios, ¿cierto? Entonces nos enseña sobre la traición, ¿no? También a identificar, y alguien también decía a confrontar, ¿no? Muy bien, Olman, gracias. Bueno, después del mini sermón vamos a pasar a la pregunta número 3. Perdón si me expandí un poco con las preguntas, a veces hablo y perdón. Vamos a continuar con la pregunta número 3. Pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué buenas noticias tiene para mí esta historia? ¿Quién dice yo? ¿Qué buenas noticias tiene esta sección del Evangelio para ustedes? ¿Dónde viene el amor de su Dios aquí? ¿Jocelyn, le escuchó? Sí, bueno, en la historia lo más bonito, lo más bendecido que yo puedo notar es el hecho de ser partes de, bueno, en sí, ¿no? La Santa Cena, participar, ya que es para perdón de pecados y eso la verdad conforta nuestras vidas y también, bueno, en lo espiritual es un alivio poder actualmente, bueno, Jesús lo instituye, bueno, ahí lo dice, ¿no? Este es mi cuerpo y este es mi sangre para perdón de los pecados y eso es algo que realmente es una buena noticia para nosotros. Así es. Excelente, muy bien. Es una excelente noticia al saber que hemos recibido perdón por parte del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más buena noticia hay aquí? Vemos que aún sabiendo el terrible sufrimiento que Jesús iba a experimentar, aún así se preocupa por sus discípulos, advirtiéndoles y dándoles consuelo y esperanza. En la palabra y la Santa Cena hace lo mismo por nosotros. Cuando escudriñamos nuestras Biblias, cuando participamos del sacramento, Dios nos recuerda una y otra vez, no hay más que cubrir. Mi Hijo cubrió todo a través de su preciosa sangre y su sufrimiento y su resurrección. Ahora por Él tienes paz para conmigo. Jesús dio su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados.
en la cena del Señor, como el pan, que es su cuerpo, tomo la copa, que es su sangre para el perdón de mis pecados, junto con otros creyentes. También nos da la bendición de tener esta comunión con otros. También la Santa Cena es una expresión de fe, una expresión de unidad, donde demostramos que somos un cuerpo y tenemos a un solo Señor y Salvador, y nos reunimos ante Él para alabarle y para gloriarnos en Él y edificarnos mutuamente. Muy bien, ahora vamos a la parte de la santificación. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Viendo el precioso regalo de la Santa Cena, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? ¿Qué quieren pedir y hacer? Reconocer nuestra condición de pecadores. Muy bien, reconocer nuestra condición de pecadores. ¿Alguna vez alguien dijo, yo no puedo pasar a la Santa Cena porque soy pecador? Me arrepiento de mis pecados, pero no puedo pasar. Esta persona necesita pasar a tomar la Santa Cena. Ya reconoció sus pecados. Ya se arrepintió, necesita escuchar del perdón. Dios nos anima a que celebremos la Santa Cena para recordar lo que Jesús hizo por nosotros y para recibir la seguridad del perdón de nuestros pecados. Necesitamos esta seguridad, ¿por qué? Porque luchamos constantemente con nuestra carne pecaminosa todos los días. Todos los días hemos pecado, todos los días fallamos. Es muy fácil para nosotros olvidar que Dios nos perdona y acordarnos más del juicio de Dios, ¿verdad? Sara, le escucho. Sí, pastor, para participar en la Santa Cena hay que estar bautizado. Ese es un buen tema. Sería bueno si lo platicamos en privado. Me manda un mensajito y tomamos el tiempo para eso porque nos extenderíamos ahorita en nuestra clase. ¿Está bien? Está bien. Mándeme un mensaje al privado del WhatsApp y platicamos. Olman, le escucho. Pastor, lo que estaba diciendo, ¿no? El pastor queda a medias cuando la persona o escucha la palabra, ¿cierto? Pero si no toma la acción de tomar la Santa Cena, no queda absuelto del pecado, ¿cierto? O sea, recibe la palabra, pero si no la recibe, o sea, no toma la Santa Cena, queda a medias. En ese momento, de hecho, tendría que ser hasta antes de pasar a tomar la Santa Cena. Por ejemplo, si alguien viene a mí y me confiesa un pecado que le lastima la conciencia y se arrepiente, yo en ese momento le doy la absolución, le digo, tus pecados son perdonados por lo que hizo Jesús en la cruz. Por ese perdón que Jesús ha ganado, este pecado queda perdonado. Pasa y toma la Santa Cena para fortalecer tu fe. Hay que recordar que cuando un hermano nuestro nos habla sobre su pecado, tenemos el bendito privilegio de anunciarle el perdón. No porque nosotros seamos mejores o porque yo sea el pastor o porque tenga tantos años en la iglesia, no, sino simplemente porque Cristo me da ese privilegio, el privilegio de hacer el uso del oficio de las llaves, de anunciar el perdón que Cristo ganó, que Cristo da por esta persona que se arrepiente. No es prudente ni necesario poner más cargas sobre un corazón atribulado. Es decir, si de verdad quieres perdón, si ya confesó su pecado y está arrepentido y pide perdón por eso, no es necesario que le pongamos ciertas tareas o ciertas cosas para que tenga realmente el perdón. No, ya se ha arrepentido, ahora reciba el perdón que Cristo ha ganado por usted. Escucha las buenas nuevas y viva. Olma, le escucho. Una pregunta, pastor. En un caso de un enfermo, digamos que esté en una vereda, que esté en un sitio, y al visitarlo y al reconocer, ¿sí? Al reconocer que es una persona pecadora, digamos que está ya en el lecho de muerte, se le puede impartir la Santa Cena. Antes de darle la Santa Cena y
si está consciente, Sí, hablarle sí, sobre a eso me refiero, pastor. O sea, está consciente, pero se sabe que ya a morir, ¿cierto? Se le puede impedir se le puede impartir la Santa Cena, ¿cierto, pastor? Pues antes de eso yo hablaría con él en cuanto a lo que Cristo hizo y si él comprende el perdón que ha recibido. También una parte que nos pide San Pablo es que sean capaces de autoexaminarse. Si él en ese momento hace una confesión de fe y está arrepentido, pues podría darle la Santa Cena, tal vez. Podría darle la seguridad de que una vida de gozo y de alegría le espera al lado de su Señor. Por supuesto. Podría anunciarle el Evangelio. Lo haría. En cuanto a la Santa Cena, también hay que recordar que es un acto de comunión con los demás grupos. ¿Se puede visitar a un enfermo y darle la Santa Cena cuando está muriendo? Si es alguien que conocemos, que tiene la misma fe que nosotros, adelante. Es un caso delicado. Sería analizar varias cosas de las que están alrededor, como qué pasó con esa persona, si en ese momento llegó a la fe y creyó. Por ejemplo, podemos pensar en el caso del malhechor en la cruz. El malhechor en la cruz no tuvo la oportunidad de participar en la Santa Cena, ni de ser bautizado, pero creyó. ¿Qué consuelo le dio Jesús a ese malhechor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No, pues, si tienen la fe en Jesús, si han visto a Jesús y lo han reconocido como su Salvador, eso es más que suficiente. Si hay oportunidad, le damos la Santa Cena, si no, pues tenemos el gozo de saber que conoce a su Señor, y que eso es más que suficiente. ¿Algún comentario más? ¿Algo que agregar? Ok, pues vamos a continuar entonces. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? O, dicho de otras maneras, ¿con quién compartiría usted esta parte del Evangelio? Nota importante, sé que la Escritura se comparte en todo momento y en todo lugar, pero con esta pregunta les animamos a que ustedes piensen en algún grupo de personas o en alguna fecha en especial o a una persona que necesita escuchar esto, alguna necesidad en sí. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Quién dice yo? Pastor, se me viene a mi mente lo siguiente, en una evangelización, digamos, de campo, ¿sí? En una aldea se puede enseñar eh, esta palabra, la escritura, y se puede también compartir, ¿cierto, pastor? Digamos, la institución de la Santa Cena. Obviamente, primero el reconocimiento, la hermana decía algo que usted le iba a responder, pero en breve, la persona si no ha sido, digamos, reconoce a Cristo como nuestro Salvador por la enseñanza de la palabra, ¿cierto? Obviamente se le da a conocer primero la ley, luego el Evangelio. En ese momento se puede compartir ya en la fe, todos en una misma fe, en la Santa Cena. Pues necesitaríamos instruir un poquito más, porque San Pablo es claro cuando dice que tanto es responsable el que come como el que lo da. Queremos hacerlo de una manera ordenada. No perdemos mucho si esa persona ya llegó a la fe y le instruimos un poco más. Queremos que comprendan qué es lo que están recibiendo, que sepan bien, mejor dicho, comprender también es otra parte, que sepan bien qué es este regalo que están recibiendo de Cristo, para que no sea nada más un mero comer por comer y tomar por tomar. Por ejemplo, algunas iglesias toman la costumbre, y no es malo, ¿eh? De tomar la Santa Cena cada domingo. Otros piensan, nosotros la tomaremos cada 15 días. Otros piensan, nosotros la tomaremos cada fin de mes.
A veces es bueno dejar un tiempo para valorar lo que se está recibiendo, para que ya no se vuelva algo meramente rutinario. Y en el caso de que me pone el ejemplo, Olma, sería bueno instruirles primero para que conozcan más. Si ya conocen a su Salvador, si ya la semilla está sembrada, vamos a regarla. ¿Para qué? Esa fe se fortalezca, para que lleguen al conocimiento pleno de su Señor. Cuando nosotros estamos sirviendo a alguien y esta persona quiere estudiar más y quiere participar en la Santa Cena, tomamos un tiempo de instrucción, porque queremos que conozcan las Escrituras, que conozcan este don que están recibiendo bien, de quién viene y por qué lo reciben, para que no sea nada más un mero actuar por actuar o una mera formalidad, porque la Santa Cena pues es algo importante. Recibimos cuerpo y sangre de Cristo y queremos darle el respeto y el lugar que merece. Yo tomaría un poquito más de tiempo. Y es donde se reciben los 4 elementos, obviamente, claro que sí. Muy bien, excelente. Podemos pensar que ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Durante la Semana Santa. También, pues para enseñar a otros acerca de la Cena del Señor, ¿verdad? Ya conocieron a Jesús, pensando en el ejemplo que ponía Olman, pues vamos a hablarles sobre lo que están recibiendo, tal vez tomar unas cuantas clases para enseñarles más de qué es este don y por qué es necesario que lo tengamos como cristianos. ¿Ok? Vamos con la siguiente parte. Temas importantes: la Santa Comunión, la Cena del Señor, perdón, o la Eucaristía, acción de gracias. Este acto sencillo se llama la Santa Comunión porque indica, 1, la unidad entre los elementos y el cuerpo y la sangre de Jesús. 2, la unidad entre los creyentes y su Salvador. Y número 3, la unidad entre los creyentes como un cuerpo. Hay un solo pan del cual todos partimos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. El acto también se llama la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. La Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Y el sacramento del altar, sacramento porque Jesucristo unió a los elementos terrenales, pan y vino, con la promesa que en la Cena del Señor los creyentes reciben el perdón de pecados. Altar porque recibimos su Santa Cena en memoria del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Nos lo dice San Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. En el nuevo pacto, Dios perdona la maldad de su pueblo. Lo encontramos en Jeremías. También, ¿de dónde viene la Santa Cena en la Biblia? Lo vemos en el Evangelio de según San Marcos, Lucas y Mateo. Y también en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y 11. Aunque Juan no habla de la Santa Cena, él nos cuenta mucho sobre lo que dijo e hizo Jesús antes y después de instituir la Santa Cena. Ahora, ¿cuál es la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor? Jesús instituyó la cena mientras celebraba la Pascua con sus discípulos, la noche antes de ser crucificado. La conexión entre la Santa Cena, la crucifixión de Jesús y la Pascua es muy clara en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo llama a Jesús nuestro Cordero Pascual, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Al igual que Juan el Bautista lo había llamado el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 29. Escribiendo a creyentes, el apóstol Pedro dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosa perecedera, como oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Al tomar la cena, recordamos el precio que pagó Jesús. La conexión entre la Pascua en Éxodo 2 y Jesucristo es notable. El cordero escogido para la Pascua era sin defecto. Jesús no tenía pecado, era perfecto. El cordero fue sacrificado. Jesús fue crucificado. Los israelitas tenían que rociar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta de sus casas. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo un ejército de ángeles destructores
perdonó a los primogénitos de Israel de la muerte y liberó a la nación de la esclavitud en Egipto. Jesús nos ha liberado también de la muerte y de la esclavitud en el pecado. ¿Hasta aquí alguna duda? Y no es así, continuamos entonces. Verdaderamente están presentes. En la Santa Cena, Jesús da el pan y el vino y su cuerpo y su sangre a los que lo reciben. Porque Jesús dice, el pan, esto es mi cuerpo. Y del contenido de la copa, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. La copa contenía el fruto de la vid, el cual hubiera sido vino, el jugo fermentado de las uvas. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? El cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan y el vino. ¿Por qué? Porque así nos lo dice la Biblia. Así nos lo revela Dios. Es un misterio grande, pero lo creemos y confiamos en Él. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos lo dice. Puntos claves. Jesús dice que la cena es para el perdón de pecados. ¿Por qué tenemos esta necesidad? Porque constantemente pecamos. Necesitamos que se nos recuerde una y otra vez que hemos sido perdonados. Necesitamos una y otra vez recibir este perdón. Porque aún estamos en este mundo y batallamos. Aún luchamos con este carne. Aún luchamos con ese viejo hombre, con el diablo. ¿Creemos que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena? Sí, lo creemos. Creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes también al mismo momento. Y aquí una nota importante. Nosotros creemos en la presencia real. ¿Qué es esto? Que el pan es pan y cuerpo. Es vino y sangre. No es una enseñanza como en la Iglesia Católica de la transubstanciación, que después de las palabras de consagración que dice el sacerdote, el pan deja de ser pan por completo y se convierte solamente en cuerpo de Cristo. Y el vino deja de ser por completo vino y se convierte en sangre. No, nosotros enseñamos que los elementos se mantienen, pero también está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo es esto posible? Porque así lo dice Jesús. Esto es. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? Ahora. No. Ok, gracias, Sara. La Santa Cena no es un sacrificio. Jesús se dio a sí mismo en sacrificio una vez por todas. Cuando escuchamos sobre la Eucaristía en la Iglesia Católica se toma como un sacrificio. Se está sacrificando una y otra vez a Jesús. Fue un solo sacrificio el que hizo Jesús, no más. ¿Okay? La Santa Cena no es una mera representación. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Nunca dice simboliza, se parece. No, dice, esto es. Y lo que dice Jesús es. Punto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Para nuestra razón, para nuestra comprensión, cosas así suenan imposibles, difíciles de creer. Para el mundo es locura, pero para los que creemos es poder de Dios para la salvación. Por ejemplo, para el mundo es locura creer que Dios hizo todo con su palabra 6 días y que el séptimo descansó. Pero nosotros lo creemos porque sabemos que para Dios no hay límites. Dios es todopoderoso y para lo que el hombre es imposible, para Dios no lo es. En la Santa Cena, gozamos de la comunión que tenemos con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe cristiana. Hace un momento les hablaba que la Santa Cena es una expresión también de unidad, de comunión con otros hermanos. Una parte importante también en cuanto a esto es la doctrina del compañerismo. ¿Con quiénes compartimos la Santa Cena? Con aquellos que creen y confiesan lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque si lo compartimos con alguien que definitivamente no cree en lo que la Escritura enseña, en lo que nosotros creemos, no estamos siendo honestos con Dios y estamos siendo bastante volubles y no estamos respetando o dando el privilegio que merece la gracia de Dios y su amor para con nosotros. ¿Okay? ¿Hasta aquí algún comentario o duda? Pastor, debe haber un convencimiento basado en la palabra. Es la clave, ¿no? Así es, solo la palabra, no más.
No un escrito por un hombre, no un acuerdito que alguien puso y que lleguen a acuerdo, no, es la sola palabra, la sola escritura es la que debe de reinar en cuanto a los aspectos doctrinales, en cuanto a la unidad de la fe. Es nuestra piedra. Necesitamos solamente la palabra. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario, dudas? Ok, entonces vamos a la tarea. La tarea. Vean el siguiente video para la lección número 5. Les voy a compartir el enlace más tarde en el grupo de WhatsApp. Y leer Lucas capítulo 22, versículos 39 a 62 en sus Biblias. También hay algunas preguntas que vienen para el grupo de WhatsApp. Se las voy a incluir para que puedan estar preparados para contestarlas el próximo martes que nos veamos. Nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Recuerden, si no puede conectarse en la mañana, conéctese en la noche. Ningún problema. Pastor, una preguntita antes de terminar y le doy gracias a Dios por todos los hermanos y por Dios y todos los hermanos y por usted, Pastor. Nos envía lo del doctor Robert Martín Lutero, por favor, ¿El catecismo? para descargar. Claro que sí. Es Bueno, una Pastor. muy buena herramienta y es una bendición que puede ser de utilidad para ustedes. ¿Ok? Gracias, Pastor. Buenas noches para usted, para todos los hermanos. Pues antes de desconectarnos y despedirnos, vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia nos has amado. Tú te entregaste, Señor, por nosotros. Tú pagaste el precio de nuestro rescate a través de tu preciosa sangre. Tú, Señor, diste tu vida por nosotros y nos diste vida nueva en la resurrección. Gracias, Señor, porque en ti tenemos paz para con Dios, porque en ti tenemos la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados. Te pedimos, Señor, que a través de tu santa palabra y los sacramentos nos sigas fortaleciendo, nos sigas edificando, nos sigas alimentando, Señor. Sabemos, Señor, que aún en este mundo fallamos, aún tenemos esta carne, Señor, que no se deleita en hacer lo que tú quieres. Te pedimos, Señor, que no nos dejes solos en esta lucha, que nos fortalezcas, que nos edifiques con tu palabra y que nos des oportunidades, Señor, para estudiar, para conocer y para edificarnos unos a otros. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de servir. Gracias, Señor, por todos los que se están conectando y que están participando en las clases. Díceles, guárdales. Provee para ellos y sus necesidades, Señor, y lleva a buen término la obra que has comenzado en cada uno de ellos. Pedimos para aquellos que no se han conectado, consérvales, guíales con tu palabra, Señor, para que juntos conozcamos más a través del estudio de tu palabra, para que juntos, Señor, nos gocemos y maravillemos en la grandeza de tu amor. Señor, en esta noche encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Sé tú, Señor, con nosotros. Guárdanos, Señor, en esta noche de todo mal y peligro. Y llévanos, Señor, que día a día demos gloria a tu nombre. Y a que día a día, Señor, estemos confiados en ti, nuestra única fuente de salvación y vida. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.